Hola amiguitos y amiguitas, hola, ¿cómo están? Hola, hoy es 6 de diciembre, es la noche más fría que me ha tocado acá en Monterrey. No es súper fría, pero es fría comparado a lo normal acá. Vamos a hacer el problemita del día de hoy. Acuérdate que puedes poner en los comentarios problemas que quieras que resolvamos o puedes visitar patreon.com/ugesaurio para ver cómo unirte al equipo de asesorías en línea. O sea, tú recibes, ¿no? Ok, este es el problemita del día. Es el problema 5 del examen de cuartos de final de la Liga Municipal de Matemáticas en San Luis del sábado pasado. Dice sea f una función de números, tal que f de 2 es igual a 3 y tiene la propiedad de que f de a más b es igual a f de a más f de b más a por b para todos los números reales a y b. ¿Cuál es el valor de f de 11? Ok, ok. Entonces, puede ser, es común que te asusten un poco, ¿no? Ver funciones, porque, sí, o sea, a lo mejor nunca lo has visto en la escuela, entonces no sabes qué significa, y entonces tú ves esto y tú entiendes que es f multiplicado por 2. Es una cajita mágica, ¿no? Es una cajita f a la que le metes 2 y te regresa 3. Y si tú le metes ahí a más b, te regresa lo que te hubiera dado con a, lo que te hubiera dado con b, y además a multiplicado por b. Entonces, si tú quieres saber f de 11, vamos a hacer trampa. O sea, tú busca tal cual lo que podemos hacer es f de 11, lo vamos a partir en f de 2 más 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí sabemos cuánto es f de 2. Entonces, esto es f de 2 más f de 9 más 18, usando la propiedad. Y entonces redujimos encontrar f de 11 a encontrar f de 9. Este de aquí vale 3 y sumarle 21. ¿Ok? Pero podemos repetir este truco. F de 9 pues va a ser f de 2 más 7. Y esto es f de 2 más f de 7 más 14. F de 2 es 3, por eso estamos haciendo todo esto. Y esto es f de 7 más 17. ¿Sí? Eso quiere decir que f de 11, que es f de 9 más 21, es lo mismo que f de 9, que es f de 7. Ajá. Sustituimos, pues, y esto es f de 7 más 38. ¿Ok? Y ahora vamos con f de 7. Este es f de 2 más 5, que es f de 2 más f de 5. Esta no es la manera más rápida de hacerlo, pero bueno, va a funcionar. ¿Ok? Esto es f de 5 más 13. Y entonces podemos cambiar esto de acá para que sea f de 5 más 51. Ahora, f de 5 va a ser f de 2 más 3. Esto es f de 2 más f de 3 más 6. Este de acá vale 3. Entonces esto es f de 3 más 9. ¿Ok? Entonces esto es f de 3 más 60. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con f de 3. F de 3, si repetimos esto, va a ser f de 2 más 1. Y esto es f de 2 más f de 1. Esto vale 3. Más 2. Esto es f de 1 más 5. Entonces, por un lado, f de 3 es igual a f de 1 más 5. No voy a hacer otra vez la sustitución porque ya no sé qué voy a hacer con f de 1. Si me regreso esto, lo voy a seguir bajando infinitamente y eso no me va a ayudar para nada. Entonces, voy a hacer trampa. Trampa es cuando tenemos pues una idea distinta, ¿no? Entonces, vamos a meter f de 4. Porque f de 4 es fácil de calcular. Esto es 2 más 2, que es f de 2 más f de 2 más 4. Y esto es 10. 3, 3 y 4. ¿Sí? Pero f de 4 también es f de 3 más 1. Esto es f de 3 más f de 1 más 3.
Y esto también tiene que ser 10. ¿Sí? Entonces, si tomamos nada más esta parte, f de 3 más f de 1 más 3 igual a 10, podemos encontrar que f de 3 es 10 más, ¿qué? No, ajá. 10 menos 3, o sea, 7 menos f de 1. Pero de esta de acá, tenemos que f de 3 es f de 1 más 5. ¿Qué pasa si sumamos estas dos que tenemos? Si sumamos esas dos que tenemos, ya sé que debería ser más ordenado, pero se me acaba el espacio. F de 3 más f de 3 es 2 veces f de 3. 7 más 5 son 12. Y f de 1 menos f de 1 se cancela. Entonces 2f de 3 es 12. Y eso quiere decir que f de 3 es 6. Y entonces esto de acá es 66. F de 11 vale 66. ¿Ok? Esta no es la manera más corta. Sí, seguro que usando esta especie de truquitos puedes hacerlo de una manera más rápida. Por ejemplo, podríamos casi inmediatamente, o sea, podríamos haber empezado buscando f de 3 a través de estas cosas y eso reduce mucho el problema porque podemos escribir este como 3 más 4 más 4. Esto reduciría algunos cálculos, ¿ok? Pero la idea es esa. La idea es primero hay que usar lo que ya conocemos, que es toda esta lista de acá, y después hay que usar lo que ya conocemos de una manera diferente. Hay que tener ideas diferentes. Eso es todo lo que se trata. ¿Ok? Entonces, ya sabes, puedes visitar patreon.com/lujesaurio para ayudarme a renunciar a mi trabajo o también para unirte al club de asesorías y tener un Lujesaurio disponible para resolver tus dudas de Olimpiada. ¿Sale? Gracias.